¿cómo les va? Buenas tardes. Estamos nada menos que con Juan Villoro. Villoro lo conocen, estuvo muchas veces en la Argentina, uno de los intelectuales más importantes de México hoy en día. Y justamente por eso queríamos empezar, Juan, hablando un poco de la situación que se está viviendo en estos días. Sé que estuviste en la marcha de antes de ayer, que nos cuentes un poco tu visión de todo bueno, antes esto. que nada, qué gusto estar otra vez con ustedes dos, es un placer. Al Has estado en los dos contrario. programas. Sí, Exactamente, claro. en programas distintos he estado Sí. y qué bueno estar con los dos juntos aquí y Muchas en gracias. Guadalajara. Yo creo que esta feria ha estado marcada por el caso de Ayotzinapa, que no es el disparador de la violencia en México, pero ha sido el que ha condensado la indignación de la mayoría de la gente, y ha habido muchos actos que han comenzado y han terminado con la mención de los desaparecidos, en el extraordinario mural de autores que está haciendo Rep, el gran ilustrador argentino, de autores mexicanos, argentinos y argenmex. Ha puesto 43 estrellas, ¿no? Que son los que están faltando, pero también están presentes. Y hubo una marcha y me pareció importante participar en ella. La iniciativa fue de Paco Ignacio Taibo, escritor mexicano, y era una manera de sacar a las calles también la reflexión que estamos haciendo aquí. O sea, no se puede hablar de libertad de pensamiento y de libre juego de las ideas si esto no sucede también en el país que nos rodea. De modo que creo que fue importante acercarnos a quienes manifestaban pacíficamente para mostrar su indignación ante la impunidad y la desigualdad, la injusticia que está viviendo nuestro país. Entonces esto lo tenemos que cambiar entre todos, tenemos que hacer ciudadanía, nos tenemos que implicar, y creo que la FIL ha sido también un gran foro político en otras ediciones y esta vez no ha sido la excepción. ¿Cuál es tu idea? ¿Cómo pensás que sigue adelante este conflicto? Porque da la sensación de un punto medio como límite, ¿no? Esa es la gran pregunta. Sí. Yo creo que ahora hemos podido conformar una especie de república del sentimiento. Las emociones se han unido en gentes muy diversas, desde futbolistas que no se implicaban en esta causa, hasta actrices de telenovela, pasando por amas de casa, colectivos de juristas, de colonos, de ecologistas, etcétera. Pero esta república de las emociones no puede todavía aterrizar en la política, porque los frentes políticos formales, la verdad, nos han decepcionado a todos. Hay mucha corrupción en la política, los políticos se han dedicado a confundir lo público con lo privado, carecen de auténtica credibilidad y han buscado el poder por el poder mismo. Entonces tenemos que construir alternativas, pero sobre todo tenemos que cambiar las reglas de participación ciudadana. Creo que estamos ante la necesidad de una reforma del Estado. Necesitamos primero cambiar el tablero de juego y las reglas del juego para después pensar en cuáles serán nuestras piezas. Ahora, vos fíjate que Estela de Carlotto se reunió con los familiares de los 43 desaparecidos. Es decir, es un tema que como latinoamericanos y como argentinos mucho más, lamentablemente, porque nosotros sabemos lo que significa la palabra desaparecidos, es un tema que está cobrando una importancia mundial y principalmente latinoamericana. Y creo que no tenemos que aflojar en ese punto. ¿Cómo lo ves? Desde luego, yo creo que el tema de derechos humanos ha sido un tema de la agenda latinoamericana. En México se preciaba de que aquí esto no era un tema tan urgente. Era, por supuesto, una utopía, porque México siempre ha sido un país de dos velocidades. Le dimos acogida, por ejemplo, a los perseguidos políticos de Sudamérica durante muchos años, y al mismo tiempo en México había una represión no tan notoria como la de las dictaduras militares, pero esa represión que viene desde los años 60 y 70 del siglo pasado es la que ha provocado casos como el de Ayotzinapa. A mí me pareció muy conmovedor que cuando Néstor Kirchner vino a México como presidente, publicó en todos los diarios del país una nota de agradecimiento a los mexicanos por el apoyo que le habíamos dado de manera desinteresada a los argentinos que se habían refugiado entre nosotros. Fue muy importante. Fue un gesto muy conmovedor y de reconocimiento de lo que puede hacer la gente por otra gente que ha sido perseguida. Se está recordando mucho ahora en esta feria. Exactamente, pero eso que nosotros pudimos brindar como país de asilo, ahora nos hemos convertido en un país en entredicho. ¿Qué tanto respetamos nosotros los derechos humanos en un país donde de 2005 a la fecha, tan solo en el estado de Guerrero, se han encontrado 40 fosas comunes? Este es un cementerio. Ha vuelto a ser, tristemente en la realidad, el país de Pedro Páramo, esa novela de Juan Rulfo, donde los muertos importan más que los vivos. ¿Y tu literatura? Tu último libro que acaba de salir. El último libro en la Argentina todavía lamentablemente no lo tenemos.
No, se acaba de publicar, lleva el título de El Apocalipsis, todo incluido, y parecería un retrato de la situación actual. La verdad es que el título es más irónico, porque hace un par de años ustedes recordarán que se habló del apocalipsis maya. Los mayas, que eran grandes astrónomos, previeron que habría una alineación de planetas que sucede cada 2600 años. Ellos pudieron prever esta alineación, que obviamente era una carga de energía diferente. Y los profetas New Age, que nunca faltan, dijeron, ese va a ser el fin del mundo. Entonces, yo estaba haciendo una serie de crónicas en la zona maya, en sitios arqueológicos, y me llamó la atención que los hoteles tenían ya todas sus habitaciones ocupadas para la fecha del apocalipsis, porque numerosos turistas de la catástrofe querían ver el fin del mundo en primera fila. Es increíble el turismo catástrofe, que ahora está como de moda. Que eso, digo, el ser humano da para todo, incluso para gozar de la destrucción total, y gente que pensó, bueno, si se acaba el mundo, quiero estar ahí en primera fila. Entonces el cuento parte de esa base. Un guía arqueológico un poco pícaro conquista a una chica española, que como tantas chicas españolas es una joven muy guapa, tiene 2 maestrías, habla 3 idiomas y no tiene trabajo en Barcelona. No sabe qué hacer y llega un mexicano y le dice, te invito al fin del mundo. Y a ella le parece una oportunidad sensacional. Este es el punto de partida del libro. Ese es el punto de partida del libro, y por eso se llama El Apocalipsis, todo incluido, como esos paquetes turísticos, ¿no? Que te dan todo incluido, bebidas y todo, para que vayas al Caribe. Entonces, una ironía sobre la forma en que hoy en día cortejamos la catástrofe pensando siempre en sobrevivirla. ¿Cómo ves esta feria? Por lo menos en mi caso, Osvaldo, no, yo es la primera vez que vengo y realmente estoy muy impactada, la cantidad de actos culturales que hay. Bueno, esta vez hemos tenido la suerte de poder escuchar a Claudio Magris, uno de los grandes autores de nuestro tiempo. Hubo una mesa espléndida sobre José Saramago. Estuve en compañía de 2 de las principales periodistas mexicanas, Carmen Aristegui y Lidia Cacho, hablando de la difícil situación de los periodistas en México. Y luego la delegación argentina, conversé con Juan Sasturain, un escritor que admiro muchísimo. Una charla que tuvo muchísima gente. Pues es mi tocayo, muy popular en México también por todo lo que ha escrito de fútbol, por su cercanía con la novela negra, lo que ha hecho en la historieta con Perramus, por ejemplo. Fue un gran amigo del Negro Fontana Rosa, que estuvo también en esta feria. Y hoy vamos a rendir tributo a Ricardo Piglia, uno de los grandísimos escritores del idioma, que presenta una antología personal donde él, muy en el estilo de Piglia, se lee a sí mismo de una manera sorprendente. Él hace una selección de sus trabajos en donde interpreta su obra como nadie lo había hecho. Acaba de salir en la Argentina. La lectura es para él un acto creativo y ordena su trabajo de una manera sorprendente, incluyendo, por ejemplo, clases, conferencias, diálogos con otros escritores, descubriendo cuentos insertos en sus novelas. Una obra muy sorprendente a partir de lo que ya conocíamos de él. Entonces, leer es una forma de la creatividad, eso lo ha demostrado siempre Piglia con los demás y ahora lo muestra consigo mismo. ¿Con quién lo presentás? Sí. Vamos a estar con 2 escritores argentinos de mi generación que admiro mucho, 2 Martínez, Martín Coan y Martín Caparrós. Pero lo curioso es que esta tarde acá. Y lo curioso es que los 3 de segundo nombre, aunque no lo usamos, nos llamamos Antonio. ¿En serio? Son 2 Martín Antonio y un Juan Antonio. Entonces son 3 Antonios secretos. Y seguís escribiendo periodismo, novelas, teatro. Sí. Me acuerdo, vi una obra de teatro tuya hermosísima con Alfredo Alcón. Claro, Filosofía de Vida. Tuve la suerte de que Alfredo Alcón fuera la penúltima obra que él representó. La última fue, y qué simbólico esto, Osvaldo, fue Final de Partida. Final de Partida. Qué manera de despedirse de un grandísimo actor. Sí, un gran actor, Sí. ¿Seguís escribiendo teatro? Sí, sigo escribiendo teatro. Ahora se ha presentado un monólogo que se llama Conferencia sobre la lluvia. Es la historia de un bibliotecario que va a dar una conferencia, y es algo que siempre pasa, y a mí me ha pasado en estas charlas de la feria, que de pronto estás dando una conferencia y tienes miedo de perder el hilo del discurso y empezar a hacer una confesión personal y empezar a delirar, y es lo que sucede en esta obra de teatro que ya se presentó un día en Buenos Aires, pero solamente un día en una gira. En el monólogo sobre el daño que hace el tabaco de Chekhov. Qué bueno, ese es el punto de partida, efectivamente. Ese monólogo en donde Chekhov va a hablar del daño. Va a hablar de algo y habla de su propia vida. Y habla de su mujer y todo, y lo citamos en el programa de mano, efectivamente, porque fue el disparador. Es maravilloso, es un mecanismo interesantísimo. Exacto, porque hay un arte que es el arte de cambiar de tema, ¿no? Claro. Quieres hablar de una cosa y empiezas a hablar de otra. Y el monólogo muy breve de Chekhov se basa en esto, y bueno, yo lo amplié un poco y también traté de descubrir, bueno, ¿quién es el destinatario posible de una conferencia de este tipo? ¿Por qué alguien
da una conferencia así, ¿a quién se la da? Entonces es la sorpresa final del monólogo que no. Claro, porque yo creo que no hay género que vos no hayas abordado. Bueno, la poesía, que es el que más admiro. La poesía todavía no. No, ese es intocable. Canciones de rock para el Café Tacuba, para Café Tacuba, nada menos sí. que para Café Tacuba. Sí. ¿Qué sé yo? Escribe sobre fútbol. Pues soy muy muchísimo. disperso y he tratado de ser Pero fiel a estas pasiones variadas. Sí. Sí, muy prolífico. ¿Seguís viviendo entre Madrid y México? Ahora estoy más en México porque tengo una hija adolescente, 14 años, entonces no me quiero alejar mucho de ella porque además no sé cuánto tiempo podré estarla frecuentando tanto, ¿no? Y ahora ya ella tiene una agenda personal muy suya, ¿no? Entonces quiero estar con ella todos estos años y ya luego volveré a repartir el tiempo entre México Bueno, ¿y cuándo España. podemos leer tu novela? ¿O la podemos comprar aquí? Acá está, la podemos comprar acá. El Apocalipsis, todo incluido, está en Editorial Almadía, una editorial mexicana, y espero que próximamente pueda salir en la Argentina. Ojalá que sí, porque tenés muchos lectores allá. Muchos lectores. Pues, mucho. Y tenés un libro de ensayos maravilloso que es De eso se trata. Ah, qué bien, donde muchas cambiás la lectura de Shakespeare. Sí, claro, el famoso... Ser o no ser, y él dice, de eso se trata. Claro, Ahí sí, está. en vez de esa es la cuestión, Claro. o he ahí el dilema, Oye, que suena traducido, suena un poco forzado, ¿no? Sí, de eso se trata. Si Shakespeare lo hubiera escrito en castellano, probablemente hubiera dicho, ser o no ser, de eso se trata, nos hubiera llegado más directamente. Gracias, Juan. No, hombre, gracias a ustedes, Juan, como siempre, muchas un gracias. gusto de Contento de verlos y tenerte bienvenidos acá. a México. Muy Gracias, bien. gracias por todo. Enseguida regresamos desde Guadalajara, por supuesto, con Cristina, que hacemos este programa todos los días y hasta el domingo lo seguiremos haciendo. Ya volvemos.